Bueno, pues que se lo hemos dicho antes de publicidad, estamos ya todos en modo electoral, haremos, bueno, ya estamos haciendo programas con diferentes candidatos de localidades, de municipios, de cabeceras de comarca, haremos naturalmente un despliegue que no se pueden perder, esa noche de finales de mayo, 28 de mayo, tanto en el periódico como en la página web, como en esta casa, como en la tele, pero antes, pues lo que nos toca, ir comentando los actos, los políticos de paseo por el parque, dando besos a los niños, subidos en bicicleta, yendo a comprar naranjas al mercado. Una colección de cromos que no sabemos ya, María José. Es entrañable. El álbum que no nos falte. Bueno, es como lo de la monja votando, eso es otro clásico de todas las elecciones. No puede faltar ningún cromo y ya hemos empezado la colección de esta campaña. ¿Cómo la estáis viendo? Venga. Bueno, pues lo único emocionante hasta el momento ha sido las diferencias y que le gusta mucho a la extrema izquierda llegar al extremo. Y entonces, en el último minuto del último día, ese acuerdo, ¿no?, para concurrir juntos. Y bueno, ya veremos, sí, hombre, concurriendo juntos parece, ¿no?, que demoscópicamente tienen más posibilidades. Eso es. Pero ya veremos después, al día siguiente, el 29. Con la calculadora. Mira, esa es verdad, era otra estampa clásica, La izquierda... más a la izquierda del PSOE, con sus líos y con sus acuerdos finales. ¿Cuál es, Pablo, tu sensación de esta pre-campaña que ya tenemos lanzadísima? Bueno, pues yo creo que tenemos que ver pues, cómo va a influir la política nacional en lo local y regional, ¿no? Porque yo creo que, aunque siempre decimos que no tiene nada que ver, y es verdad, los gobiernos de un ayuntamiento y de una comunidad autónoma, pues no, yo creo que no se puede evitar el traerlo a colación y quizá pues una vez conseguido el pacto en la extrema izquierda, porque además yo creo que si llamamos a una extrema derecha pues también habrá que llamar extrema izquierda, porque aquí son las izquierdas de un lado pero las extremas derechas, es que la semántica también a veces... pero bueno, con la semántica a veces, a base de repetir con la semántica... En eso Adolfo lo ha dicho bastantes veces aquí en la tele, ¿verdad? Aquí lo digo, sí. Siempre, coincidimos... Claro. Entonces, yo creo que, y quizá pues dentro del espectro político riojano, pues la gran novedad puede ser Gonzalo Capellán, ¿no? Como candidato, pues los demás ya resultan más conocidos, pero bueno, quizá Gonzalo es el que yo creo que da un aire nuevo y bueno, yo creo que académico, he dicho antes, pues al Partido Popular. Tenemos imágenes también de ese, recuerdan ustedes, el famoso pacto de los botellines, a nivel nacional, pues podemos llamarle el pacto del frontón, porque se alcanzó en Fuenmayor, bueno, se escenificó en el frontón de Fuenmayor precisamente el día 14 de abril, simbólica fecha, y ahí está, ese pacto del frontón, que es, como decía María José, otra de las imágenes que nos va dejando ya esta pre-campaña. Adolfo, ¿tú qué sensaciones tienes, sobre todo con este capítulo, con esta unión, con esta suma de fuerzas a la izquierda del PSOE? Antes haré un paréntesis, porque ahora en estas imágenes acabo de ver de fondo la cara del Che Guevara. Que, ahí estaba, sí, era una pancarta. Y no nos escandaliza a nadie, ¿verdad? ¿Cómo te gusta enredar, Sí, me gusta que enredar. Mira, ahí está. Hay un consabido asesino y ahí lo tienen ensalzado como si fuese la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces, y no nos escandalizamos. Bueno, pues aquí está, normalizamos lo que nos parece políticamente correcto. Bueno, dicho esto, cierro paréntesis. Pues a mí las elecciones me plantean varias incógnitas que será interesante ir despejando a medida que se vaya desarrollando la campaña. Incógnita 1 es cuál va a ser la incidencia que tendrá el nuevo partido fundado por Bretón en el resultado del Partido Popular en las elecciones tanto autonómicas como en las locales allí donde se presenten. Por La Rioja. Por La Rioja, eso es. El segundo, y también Vox, que por lo que me consta se está presentando a prácticamente todos los ayuntamientos de La Rioja. Y eso, bueno, en ayuntamientos grandes pues puede que tenga poca incidencia, pero en ayuntamientos pequeños en los que el voto está muy concentrado, ¿verdad? Y en el que una diferencia de pocos votos puede darte o quitarte mayorías. Y que la persona es la clave. Pues puede ser complicado, ¿no? O sea, puede darse la circunstancia de que esos votos de Vox en ayuntamientos pequeños no den para que se haga un concejal y que, sin embargo, le resten votos se supone que al PP, lo cual pueda propiciar que no tengan las mayorías absolutas necesarias para que no gobierne una coalición PSOE con la extrema izquierda, ¿no? Entonces es la segunda incógnita, ¿cuál va a ser
la incidencia que Vox va a tener, sobre todo en los municipios pequeños, que creo que nos vamos a llevar alguna sorpresa. Sí, Y bueno, y luego la tercera es la que planteaba muy bien Pablo, que a ver cuánta gente en La Rioja está dispuesta a darle a Pedro Sánchez una patada en el trasero de los candidatos locales y autonómicos de La Rioja. claro. Que yo creo que también se va a dar esa circunstancia, ¿no? Yo creo que hay votantes, pues bueno, no digo igual del PSOE, pero sí de centro-izquierda que estarán dispuestos a cambiar de bando, al menos para darle, como digo, una patada en el trasero del presidente nacional. Y bueno, luego Ciudadanos, ¿no? Pues Ciudadanos... Se asume con absoluta normalidad su desaparición. Sí, yo fui muy fan de Ciudadanos, pero reconozco que se les ha pasado el arroz. O sea, quiero decir, el problema es que ellos no lo asumen. Y eso me parece también un poco tremendo, ¿no? Ninguna encuesta le da representación en ningún parlamento, pues igual en Madrid sí, porque tienen más margen, ¿no? Pero prácticamente ninguna encuesta les da representación. En las últimas elecciones que ha habido no han sacado ni forros para una pelota, con perdón de la expresión, y sin embargo, pues persisten, ¿no? En vez de asumir, que yo creo que lo deberían de asumir ya, que bueno, pues que como partido, como consecuencia de sus decisiones pasadas, han quedado absolutamente calcinados, y que es un partido que, a mi juicio, pues en el formato actual no tiene ningún futuro. No digo que se pueda, pues igual que pasó con UPyD, luego con Ciudadanos, en fin, que se pueda crear otro partido de centro-derecha, centro-liberal, o como lo queramos llamar, pero que desde luego Ciudadanos a día de hoy no tiene, a mi juicio, lamentablemente, no tiene ningún futuro. Y eso también, pues vamos a ver en qué medida esos votos que vayan a Ciudadanos sin tener luego reflejo en forma de concejal o de diputado afecta también a los resultados de los partidos mayoritarios. Números, claro. Ahora te escuchamos, Chusi, pero queremos también rescatar el testimonio de ese pacto del frontón en el que estuvimos, en el que fuimos, como es habitual, las cámaras y los micrófonos de TVR. Esto es lo que nos dijeron, un extracto de ese acuerdo, como decía María José, in extremis, sobre la bocina. Tiempo de descuento hemos conseguido llegar a un acuerdo para confluir juntas a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Somos dos formaciones diferentes, pero hay mucho más de lo que nos une que lo que nos separa. Creo que el acuerdo, así es por la parte de Izquierda Unida, era necesario por generosidad, por altura de miras, por saber leer el momento político y por saber la responsabilidad que tenemos de que se pueda haya una mayoría progresista a poder ser en el Parlamento de La Rioja. Les une más de lo que les separa, ¿eh? Es evidente. Sí. El interés personal para alcanzar algún tipo de más representación. que eso, la ideología, según las encuestas, los valores. No tenían ningún tipo de posibilidad por separado, o sea que desde el primer momento era evidente que iban a llegar a un acuerdo. Lo único que los separaba eran los acuerdos económicos o la distribución de cargos que pudieran tener dentro de un posible gobierno. Pero yo lo que añadía Adolfo también diría que hay que ver qué va a pasar con la España vaciada. Es por primera vez que se van a presentar esa coalición. Aquí en coalición con el Partido Riojano, y no olvidemos que en otras comunidades autónomas donde ya se han celebrado elecciones, en muchos territorios han arrasado. Han obtenido unos resultados espectaculares, entonces también será y lo una sabes incógnita. Y lo sabes bien, De primera lo has visto mano. cerca, De cerca, en Soria, en Castilla y León, ¿verdad? Evidentemente, ahí arrasaron, obtuvieron unos resultados que les permitieron, me parece que son, no sé si ahora mismo no me acuerdo si son 2 o 3 diputados en las Cortes de Castilla y León, 3, para ser una provincia como Soria, que es una provincia bastante pequeña. Oye, y lo que suele ocurrir, porque el crédito de estas formaciones cuando llegan al escaño, el crédito lo tienen al 100%, luego se va bajando. ¿Tú tienes la sensación ya de que los votantes, de los ciudadanos ya están decepcionados, o sigue la ilusión, se están haciendo cosas por esas provincias? Mientras no tengas, yo creo que la ilusión se mantiene mientras no tengas la posibilidad de gobernar, mientras sigas estando en la oposición, aunque ya estés representado en el Parlamento, es fácil mantener esa ilusión y mantener tus promesas o tus reivindicaciones. Lo complicado es una vez que ya estás en el gobierno, cuando ya has asumido funciones y ya tienes posibilidad de desarrollar eso que tú querías hacer y no lo haces. Claro. Ahí es cuando vienen los problemas para todos. Para todos. Hablas con conocimiento de causa. Bueno, ahí está el Teruel existe también, que ahí sí que se ha producido ya ese desencanto. Ajá. Es normal, cuando tú coges ya posibilidades de desarrollar todo lo que es normal que todas las reivindicaciones no se lleven a cabo.
Pero bueno, ya iremos viendo. En cualquier caso, como dices, sí que es otra de las incógnitas de esta cita electoral, sí, ¿verdad? Ya veremos a ver qué parte... Yo no sé si es muy extrapolable lo que ha pasado en Soria o Teruel, porque al final Soria o Teruel no dejan de ser provincias de comunidades autónomas más amplias, donde yo creo que la segregación o la despoblación o ese sentimiento de inferioridad que tienen lo es más en relación con el resto de la comunidad, ¿no? No lo sé, y yo quizá, en Soria, por ejemplo, te hablaba como provincia, más que nada, que mucho más pequeña que La Rioja, con mucho, pero la fuerza que ha tenido ha llegado cerca del 50% de la representación, que, ojo, muchísimo, es una barbaridad. Hombre, yo creo que realmente los dos elementos clave van a ser, primero, si van a llegar estas formaciones al 5% y, en consecuencia, si van a poder acceder o no a tener escaño si lo llegan, y a quién va a perjudicar el voto que vaya a ellos, ¿no? Si va a ser voto del PP o del PSOE. Claro, así va a ser. O de Ciudadanos, que también se le va a ir el voto. Yo creo que el partido riojano busca su espejo, no en cuanto a método ni en ideología, pero sí en resultados y influencia en el Partido Regionalista de Cantabria. Ahí ellos buscan un poco ahí su espejo, su hermano gemelo, pero es verdad lo que dice Chuchi, que ahora también sumándose al mensaje y a la reivindicación de la España vaciada. Es otra de las incógnitas, María José, ¿no? Sí, pero aquí falta un personaje como Revilla. Eso es. Entonces es que, a ver, es el no sé cartel que te ofrece... No sé si eso es bueno o malo, que falte, ¿eh? No sé si hace falta muchos claro. No sé si hace falta muchos personajes. Digo, como para Revilla, pero bueno. sus aspiraciones Eso. políticas. Sí. Y es indudable también que, dentro de lo que decía Adolfo, en ese nuevo partido de Alberto Bretón se han integrado descontentos miembros a antiguos cargos del partido riojano. Sí, del PP, sí. Fíjate, pero yo me malicio... A ver, me malicio. No, vamos, malicios, esto es hablar por no callar, que decía mi santa madre, ¿no? Pero el hecho de que Bretón no sea candidato al Parlamento y lo sea al Ayuntamiento me hace pensar que ellos son conscientes de que no van a sacar representación en el Parlamento de La Rioja, porque si no, no se explica que no sea él el candidato al Parlamento y Sonsoles a la alcaldía, como hubiese sido quizá lo más lógico, ¿no? Porque él al final pues, ha preparado un partido político y ha generado cierto revuelo en el Partido Popular, y no me cuadra que todo ese movimiento lo haya hecho aspirando a ser teniente alcalde, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que habrán medido fuerzas y han dicho, bueno, un 5% para llegar al Parlamento vamos a andar tal. Entonces el hecho de que ellos, motu propio, hayan decidido que Alberto no sea candidato al Parlamento y sea el Ayuntamiento, significa que ellos creen que lo tienen muy complicado para sacar representante en el Parlamento de La Rioja. Eso tiene su significado. Bueno, y en esta precampaña ha irrumpido el debate de la vivienda. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo observáis? ¿Cómo observan también ustedes en casa? Coméntenlo a través de redes sociales. ¿Qué opinan, Pablo, de nuevo, ¿no? La vivienda, los alquileres, el mercado inmobiliario? ¿Vamos a poner pisos disponibles? La Sareb. ¿Cuánto has escrito y has hablado tú también, de los activos inmobiliarios, del banco malo? Esto yo lo habré dicho aquí en esta mesa. Bueno, aquí no estábamos exactamente en esta, pero igual hace 10 años, cuando se planteó el tema del Sareb, ¿no? Yo creo que ahí sí que se desaprovechó para haber gestionado bien por parte del Estado el haber creado todo un gran mercado de vivienda en alquiler. Respecto a lo actual, pues mira... Vivienda pública en alquiler. Vivienda pública en alquiler, efectivamente. Es decir, puesto que al final el Sareb y el FROB, es decir, todo lo que fueron los bancos malos y los activos malos, pues acabaron siendo rescatados por el Estado, porque fue un rescate, pues que ese rescate hubiera tenido una contraprestación. Es decir, la contraprestación fue, no, oiga, ustedes tienen que hacer liquidez con la venta de estos activos y me devuelven el dinero, pero igual esa rentabilidad se podía haber buscado desde un punto de vista más intangible, decir, bueno, pues la rentabilidad la buscamos teniendo aquí un gran mercado de alquiler, y entonces el Estado se ha visto obligado a hacer una inversión en la que no pensaba, pero ya lo tenemos y vamos a optimizarlo, ¿no? Eso no se hizo. Ahora se habla de 50.000 viviendas. Yo creo que, bueno, ahí sobran muchas viviendas, porque hay que tener en cuenta que Sareb, aparte de vivienda acabada, que la tiene, pues lo que tiene también es mucha vivienda inacabada, tiene solares y inmuebles que han empezado la construcción. Promociones, ¿no?, que se quedaron a medias también, ¿no? Claro, con lo cual yo esas cifras no las creo. Y luego, bueno, ¿por qué surge esto ahora? Y bueno, pues este gobierno ha tenido 5 años para haberlo podido gestionar, ¿no? Y sin embargo, en vivienda yo creo que los pasos que se han dado han ido en dirección contraria a lo que se pretendía. Es decir, si al final quieres reactivar el mercado de alquiler de viviendas y facilitar una oferta que posibilite que toda la demanda se cubra,
pues lo que no puedes hacer son medidas como limitar las subidas. Es decir, ¿qué tiene un pensionista para que se le reconozca la subida del IPC y no lo tiene una señora que tiene una vivienda en alquiler, que es su pensión? Porque a esa señora se le ve limitada en la subida de renta un 2% y al pensionista se le ha subido el 8,4%, ¿no? Medidas esas, o el intento de Podemos, que por suerte hasta el momento no ha fructificado, de controlar y regular los precios de alquiler, limitarlos, en fin. Se han tomado medidas, digamos, en dirección contraria a lo que debiera ser una política de vivienda, sobre todo para jóvenes, ¿no? Claro. Se ha hablado de vivienda también esta mañana en el Congreso de los Diputados, porque ya lo están leyendo, además de la iniciativa de la Sareb, Pedro Sánchez ha anunciado más pisos, más viviendas para alquiler a precios asequibles. Vamos a rescatar también lo que decía el pasado lunes Concha Andreu tras ese anuncio de Sánchez y luego también el trocito de Sánchez de esta mañana en el Congreso. Venga. La Sareb tiene 525 en La Rioja, en 37 municipios. Tenemos ya adquiridas, cedidas 28, 15 compradas y además estamos solicitando 50. Pero como está cambiando todo esto, como bien hemos oído a la vicepresidenta primera, solicitaremos más. ¿Cuál es la cifra? Pues iremos viéndolo poquito a poco. España, señorías, tiene un problema con la vivienda muy serio, muy grave. Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. Nos quedan 5 minutos, nos dice Diego desde la parte de realización, así que a sintetizar, compañeros. Chuchi. Espero que no se convierta en un acto propagandístico como muchos de los anuncios que hace el Gobierno y que realmente repercuta en las personas que lo necesitan. Pero yo, entre 300 y 500 euros, un alquiler social todavía me parece excesivo. Cuando el salario de las personas, el salario es de 1.080, el salario mínimo es de 1.080 euros. Lo que es evidente que sí hay un problema, ¿no? En el acceso de los jóvenes a la vivienda. Desde luego que hay un acceso, hay, ¿no? Pero suponiendo el 50% de su salario para pagar un alquiler y sin ni siquiera haberle dado la posibilidad de un alquiler condicionado a compra, que también se podía haber estudiado, me parece excesivo. Porque puede suponer un 50% de tu salario. Cuando una entidad bancaria, si supera el 35%, no te da el crédito. Sí, saltan las alertas ahí. Claro, porque tienes dificultad para poder hacer frente a ese crédito. Entonces, incluso me parecen excesivos. Excesivas. Pero es que además, teniendo en cuenta hoy que digamos que en los jóvenes está instalada, y me parece muy la idea de movilidad también afecta incluso a la vivienda, ¿no? Y yo creo que se va generando un sentimiento de que no se quiere tanto la propiedad como el uso y disfrute de la vivienda, con lo cual se puede ir a hacer contratos de alquiler por más largo plazo y evidentemente si todo un propietario le garantizas un contrato a 10, 15 años y además a un buen con garantías de cobro, pues también los precios podrían bajar. Sí. O sea que yo creo que hace falta rediseñar toda una política de viviendas en alquiler que en España no tenemos porque se ha fomentado siempre la propiedad, ¿no? Y todas las ayudas que ha habido, incluso los incentivos fiscales, han ido de cara a la inversión en vivienda o segundas viviendas. Yo solo dos apuntes. Venga. Uno, bueno, esto es resultado, estamos hoy ante el resultado de la inacción del Gobierno durante 5 años. He comprobado en la hemeroteca, porque lo había oído en alguna tertulia, que el que era entonces ministro competente, José Luis Ábalos, habló en su momento de 20.000 viviendas, de sacar viviendas de la Sareb. De eso no se llegó a concretar en nada. O sea, vuelven a plantear una medida que se planteó hace 5 años, pero inactiva. Eso es la inacción. Y luego habla la presidenta de la comunidad, un primer tramo de 50 viviendas, hoy lo ha matizado, el otro día dijo 100 o las que podamos conseguir. Ayer sacó la nota de prensa Moncloa y ahí aparece que se esperan 338 viviendas de la Sareb en La Rioja. Eso es casi cuadruplicar la planificación que tiene nuestro gobierno regional. Y eso significa muchísimo dinero, ¿eh? Sí, claro. Sí. Porque es competencia de la autonomía. Estáis siendo tremendamente injustos por decir lo de los 5 años de inacción, porque claro, es que el gobierno
ante un problema, como ha reconocido, tan gravísimo e importante como el de la vivienda, pues estaba resolviendo otros de mucho más calado, como pueda ser modificar el delito de sedición o el delito de malversación, o dedicándose a sacar a muertos de las tumbas. En fin, es que todo eso tenía preferencia porque era mucho más importante que el problemón de la vivienda que tenemos ahora. Es que sois un... No tenéis ¿Cómo enredas? ¿Cómo enredas? Claro, hombre, luego, además, habría que ver la localización de esas viviendas. ¿verdad? Mira, ahí hemos visto uno de los mensajes de la parte inferior. Nuestros compañeros han proyectado un mapa, un trabajo fantástico de los compañeros del País, que apunta, mira, ahí lo vemos, casi todos en la zona del Levante, porque son promociones que se quedaron... Es que, por ejemplo, a medias. En La Rioja me consta que hay promociones que se quedó el Sareb en campos de golf. En Sojuela. En Cirueña. En Sojuela, a ver quién coño va a ir a vivir. Entonces, al final, claro... Sí, bueno, pero si... Población en la España vaciada. También. Pero el otro día, analizando lo que tiene Sareb aquí en La Rioja, Logroño y el cinturón metropolitano, que es... Sí. La concentración de la mitad de la población de La Rioja, vienen a poseer el 42% aquí, o sea, se localizan aquí. En el caso concreto de La Rioja, por ejemplo, bueno, el 40% está en el entorno de... El 42% Logroño y su cinturón. El 60% en el resto, que es casi invertir el porcentaje de población. Sí, pero todo eso es turismo, ¿eh? Sí, todo claro, eso son pisos, sales de veraneo... Eso es lo que decía, lo que subrayaba Pablo. En el conjunto del país, seguramente la mayor demanda o la mayor tensión está en las grandes capitales. Bilbao, Madrid, Barcelona... Bueno, pues iremos viendo. ¿Le dais algún futuro a esta medida? O sea, ha sido muy criticada, Adolfo, por la oposición, quienes también han dicho que la ley de vivienda y esta clase de cuestiones están hechas a medida de los ocupas. Yo es que lo que no entiendo también es agitar otro miedo. Yo es que lo que no entiendo es que un problema que realmente es importante y lleva siendo importante hace mucho tiempo y tal, ahora se le dedique el tiempo de descuento, como quien dice, ¿no? Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo, estudio, análisis y sobre todo buscar consensos. Entonces a mí que ahora de repente, en el tiempo de descuento, en el minuto 90, nos pongamos de repente que a un iluminado se le ha ocurrido que la solución es la Sareb, pues a mí me parece una locura. Pero es incluso además, hasta desde las instancias gubernamentales se ha alentado a los ocupas, que cuando se justificaba que al fin y al cabo un ocupa que ocupaba una vivienda que era de un banco, eso no era problema. Vale, pues está un problema como si es de una señora, evidentemente de una señora, como hemos visto testimonios, que lo tenía alquilado, que no le pagan alquiler, que encima está pagando la hipoteca y que está pasando mal para llegar a final de mes, pues es problema mayor que si la vivienda es de un banco, pero claro, el banco también es legítimo tenedor y propietario de esa vivienda, ¿no? Por otra parte, nos han dicho... que la Sareb o que el Sareb, igual tú esto lo sabes, Pablo, ya casi ya terminamos, que es un gran deudor en comunidades de vecinos y propietarios, claro. Que hay ahí recibos y luego hay gastos una que no los pagan. En la gestión, he tenido ocasión de tener que gestionar pues personas interesadas en compras de vivienda que estaban en poder de Sareb. Y son morosos, ¿no? Y eso es que es un mundo, o sea, no sabes con qué interlocutor hablas, cuando ya parece que tienes un interlocutor, ya no está la sede central, a ti te va a pasar, es imposible. ¿A qué puerta llamar? Es más fácil hablar con el Papa Francisco que con un responsable de... Sí. En fin, que estamos ya en el tramo final y ya que tenemos aquí a Pablo y ha estado en el acto de Gonzalo Capellán, danos el titular. Venga, has dicho que era una cita al comienzo del programa, ¿no? De que pues sí, a mí me parece aire joven en el Partido Popular. Aire joven. Sí, sí, y quizá, y ahí, bueno, pues ahí quizá por mi aspecto también de mi vinculación académica universitaria, pues me ha gustado que es un discurso muy bien trazado, muy organizado y con un buen principio y un buen final. Pues mira, ahí está la imagen de lo que ocurría esta mañana y se lo vamos a contar también en los servicios informativos, como el resto de la actualidad de los partidos, en esta precampaña en la que, María José, seguimos coleccionando cromos y estampas. A ver cuál es el próximo. Chuchi, un placer, como siempre. Igualmente. Un saludo a ti, a toda la organización. Fito, un lujo. Nos veremos el miércoles, seguramente en esto que tiene ya aquí nuestro compañero Pablo, en los galardones de Pura Cepa, que llegan ya la semana que viene. Os agradezco que me lo hayáis dado en mano para no hacerme venir saltando tapias y lesionarte. Y lesionándome, sí. Gracias, Pablo. Gracias. Un privilegio. Y María José, lo de siempre, un lujo. Nos vamos, cerramos ya la tertulia, pero abrimos una entrevista, yo creo, necesaria, aunque dura también, para él y para nosotros. No se vayan.